La primera vez que un ejército atravesó un río sin perder un solo hombre bajo el fuego enemigo no fue en la Segunda Guerra Mundial. Fue hace más de 2300 años. Y el responsable tenía apenas 21 años. Alejandro Magno no conquistó 3 continentes porque tuviera más soldados. De hecho, casi siempre estaba en desventaja numérica brutal. No lo hizo solo por valentía, aunque la tenía de sobra. Lo hizo porque entendió algo que sus enemigos ni siquiera concebían como posible, que la guerra no se gana únicamente con espadas, sino con ideas que nadie más se atreve a ejecutar. Heredó de su padre Filipo un ejército temible. Sí, la falange macedonia era una máquina de matar organizada como ninguna otra. 16 filas de soldados armados con lanzas de 6 metros de largo, moviéndose como un solo organismo letal. Su caballería de élite, los compañeros, podía destrozar flancos completos en minutos. Pero miles de generales a lo largo de la historia han tenido tropas de élite. Muy pocos han cambiado las reglas del juego. Alejandro no solo jugó mejor, reescribió el manual completo de cómo se libra una guerra. Empecemos por el año 335 a.C. Alejandro acaba de asumir el trono tras el asesinato de su padre. Tiene 20 años. Grecia entera tiembla, no de miedo, sino de incertidumbre. Las tribus del norte, los ilirios, ven en este joven rey una oportunidad dorada. Piensan que es débil, piensan que es inexperto, piensan que pueden invadirlo antes de que consolide su poder. Se equivocan de forma catastrófica, pero incluso Alejandro puede cometer errores. Y lo hizo. Un error de cálculo. En territorio enemigo, dejó a su ejército atrapado contra un río, rodeado por fuerzas superiores en número y posición. Los ilirios cerraron el cerco. La retirada parecía imposible. Cualquier intento de cruzar el agua con el enemigo presionando desde atrás significaría una masacre absoluta. En ese momento, la mayoría de los comandantes habrían intentado romper el cerco a la fuerza. Bajas masivas, honor militar, muerte gloriosa. La historia llena de ejemplos de generales que eligieron morir peleando antes que parecer cobardes. Alejandro miró a su alrededor y vio algo que nadie más veía: sus máquinas de asedio. Aquí está, la locura completa. En aquella época, las catapultas, balistas y torres de asedio eran herramientas para una cosa y solo una: derribar murallas de ciudades fortificadas. Eran lentas, increíblemente pesadas, diseñadas para campañas largas donde el tiempo no era el factor crítico. Nadie, absolutamente nadie en toda la historia militar hasta ese momento las había usado en campo abierto contra tropas móviles. Sería como usar un martillo demoledor para matar moscas. Absurdo, impráctico, imposible. Alejandro las desplegó en la orilla del río como si estuviera dirigiendo una sinfonía de destrucción calculada. Ordenó un bombardeo constante, preciso, metódico. Los proyectiles de piedra y hierro cayeron sobre las líneas enemigas como granizo mortal. Los ilirios no sabían qué hacer. Nunca habían visto artillería usada así. Nunca habían imaginado que alguien pudiera ser lo suficientemente audaz, lo suficientemente loco para transformar máquinas de asedio en armas de campo de batalla. La confusión se transformó en pánico en cuestión de minutos, y mientras el cielo llovía muerte mecánica, la infantería de Alejandro cruzó el río, sin prisa, sin una sola baja, bajo la cobertura de fuego más sofisticada que el mundo antiguo hubiera presenciado jamás. Este fue el primer uso documentado en la historia de artillería pesada para proteger el movimiento de tropas en combate activo. Alejandro tenía 21 años. Acababa de inventar un concepto que los ejércitos modernos seguirían usando 2000 años después. Pero, si crees que eso fue simple improvisación bajo presión, espera, porque la verdadera genialidad de Alejandro no estaba solo en usar las herramientas de forma diferente. Estaba en crear soluciones completamente nuevas donde no existía absolutamente nada. Semanas después, necesitaba cruzar el Danubio. No cualquier río. El maldito Danubio. Uno de los más anchos, rápidos y peligrosos de toda Europa. Al otro lado esperaban los getas, una tribu guerrera ferozmente independiente, convencida de que el río era su muralla natural infranqueable. Tenían razón en confiar en esa barrera. Casi nadie lo cruzaba sin flotas preparadas con meses de anticipación.
Alejandro no tenía flota, no tenía botes de guerra, no tenía transporte naval de ningún tipo. Tenía, sin embargo, algo infinitamente más valioso: imaginación logística sin límites y la voluntad de acero para ejecutar ideas que sonarían dementes en boca de cualquier otro. Ordenó a sus hombres recolectar cada canoa, bote pesquero, balsa improvisada y trozo de madera flotante que pudieran encontrar en todas las aldeas cercanas. Compraron, confiscaron, robaron todo lo que pudiera mantenerse a flote. No era suficiente, ni remotamente cerca de lo necesario para transportar 5,000 soldados armados. Entonces hizo algo que hoy suena absolutamente absurdo, pero que en aquel momento era puro genio táctico. Ordenó desarmar todas las tiendas de campaña del ejército. Las cubiertas de cuero y lona, diseñadas para proteger a los soldados del clima, fueron cosidas en sacos gigantes. Cada saco fue rellenado meticulosamente con heno seco hasta formar balsas flotantes improvisadas. En una sola noche de trabajo frenético, construyó una flota fantasma hecha de materiales que nadie consideraría navales. Y aquí viene la parte verdaderamente brillante. Lo hizo todo en absoluto silencio, sin antorchas que pudieran delatar su posición, sin gritos de mando, sin tambores de guerra. Bajo la oscuridad total de una noche sin luna, más de 5,000 soldados completamente armados cruzaron el Danubio en balsas de heno y canoas robadas. Al amanecer, los getas se despertaron con el sol y vieron un ejército completo desplegado en formación de combate en su propia orilla. Un ejército que se suponía que estaba del otro lado de un río que ellos consideraban infranqueable. Un ejército que había aparecido de la nada como invocado por los dioses mismos. La batalla nunca ocurrió. Se rindieron antes de que se disparara una sola flecha. Alejandro no solo había cruzado el Danubio sin bajas, había destruido completamente la moral enemiga antes del primer contacto físico. Porque cuando tu enemigo logra lo que tú consideras absolutamente imposible, dejas de creer que puedes ganarle. La guerra psicológica en su forma más devastadora, y no terminó ahí. Meses más tarde, mientras avanzaba hacia el sur para consolidar su control sobre toda Grecia, se encontró con otro problema geográfico aparentemente insuperable: el paso de Tempe. Los tesalios, una de las regiones más militarizadas y orgullosas de Grecia, habían bloqueado el único paso montañoso viable entre Macedonia y el sur. Miles de soldados perfectamente atrincherados, posiciones defensivas que habían sido fortificadas durante generaciones, muros naturales de roca, complementados con barricadas construidas. Un ataque frontal directo significaría pérdidas masivas, catastróficas. E incluso si ganaba, el coste en vida sería brutal y debilitaría su ejército justo cuando más lo necesitaba intacto. Alejandro miró el mapa durante horas. Miró las montañas, estudió el terreno y finalmente dijo algo que sus oficiales veteranos debieron escuchar con incredulidad total. ¿Y si simplemente subimos por encima? Sus generales debieron pensar que el joven rey había perdido la cordura. El monte Osa es una pared vertical de roca sólida. No hay camino, no hay sendero de cabras, no hay ruta comercial antigua. Es, literalmente, imposible de escalar con un ejército completo cargando equipo de combate. Alejandro ordenó a sus hombres tallar escalones directamente en la piedra viva de la montaña. Durante días enteros, soldados armados con picos, martillos y cinceles esculpieron una escalera en la roca, paso a paso, metro a metro, centímetro a centímetro. Un trabajo de ingeniería brutal, ejecutado por guerreros convertidos temporalmente en canteros, hasta que todo el ejército pudo subir literalmente por donde los mapas decían que nadie podía subir. Aparecieron en la retaguardia de los tesalios como fantasmas, materializados directamente de la roca sólida. No hubo batalla, no hubo resistencia organizada. Los tesalios vieron esa columna interminable de soldados macedonios descendiendo metódicamente de lo que ellos consideraban una barrera geográfica absoluta y se rindieron en el acto. Porque Alejandro no solo derrotaba ejércitos con tácticas superiores, destruía la lógica misma de cómo sus enemigos entendían la guerra. Aquí está la lección profunda que nadie enseña en las clases convencionales de historia. Alejandro Magno no fue solo un rey poderoso.
no fue solo un guerrero valiente, fue el primer gran ingeniero de combate de la historia occidental. Entendió a un nivel visceral que la tecnología, la logística creativa y la guerra psicológica eran armas tan mortalmente letales como cualquier espada o lanza. Entendió que un río caudaloso no es una barrera infranqueable si tienes suficiente heno, cuero y la audacia de usarlos. Que una montaña vertical no es un obstáculo imposible si tienes tiempo, determinación y hombres dispuestos a tallar la piedra misma. Que la artillería pesada no es exclusivamente para derribar muros si eres lo suficientemente visionario para apuntarla hacia tropas vivas. Sus enemigos consistentemente tenían más soldados, tenían mejores posiciones defensivas, tenían el terreno a su favor, tenían la ventaja del conocimiento local. Pero Alejandro tenía algo que ninguna cantidad de tropas, ninguna ventaja geográfica puede reemplazar: la capacidad casi sobrenatural de ver soluciones funcionales, donde absolutamente todos los demás solo veían imposibilidades absolutas. Y eso, al final del día, es exactamente lo que separa a los comandantes grandes de los verdaderamente legendarios. No la fuerza bruta, aplicada sin pensar, no el simple número de victorias acumuladas, sino la habilidad casi mágica de hacer que el mundo físico se doble ante tu voluntad, no porque lo obligues con violencia pura, sino porque encontraste la forma exacta, precisa, de manipular sus reglas fundamentales a tu favor. Alejandro Magno murió a los 32 años de edad. Había conquistado el imperio territorial más grande que el mundo había visto hasta ese momento histórico. No con magia, no con suerte ciega, no con intervención divina, con ingenio humano, aplicado de forma tan brutal, elegante y consistente, que sus enemigos literalmente no sabían si debían rendirse por miedo o aplaudir por admiración pura al genio que los había derrotado. Y todo comenzó con un joven de apenas 21 años parado frente a un río hostil, mirando fijamente unas catapultas diseñadas para otro propósito completamente diferente y preguntándose una simple pregunta que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si...? Esa pregunta, esa disposición a cuestionar cada suposición heredada sobre cómo debían funcionar las cosas, cambió el mundo para siempre.